Damos gracias a Dios por que usted tiene el deseo de prepararse, de seguir creciendo y avanzando en el conocimiento que nos lleva a una perfección. Y el tema de hoy va a ser la consagración. La consagración es un tema muy extenso, pero vamos a ir viendo los pasos necesarios para llegar a ser consagrados. Creo que hay muchos conceptos erróneos que tenemos tal vez en cuanto a la consagración. Consagración quiere decir que es algo dedicado a Dios. Lo dedicamos a Dios para que Dios los santifique. Ese es el propósito. Entonces, el Señor nos llama a nosotros a consagrarnos, a dedicarnos, para que Él llegue a santificarnos totalmente. En el libro de Tesalonicenses, vamos a tomar ahí la base para esta clase. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que el Señor quiere que nosotros nos consagremos primeramente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, o sea, una consagración total. Pero para entender eso vamos a tener que ver que lo que vamos a consagrar a Dios tiene que ser perfecto. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, yo me consagro a ti. Pero ¿qué es lo que usted está consagrando? Porque usted no puede consagrar algo que esté contaminado, que esté sucio. O sea, Dios, para recibir algo de usted y que sea consagrado a Él, debe de ser ya limpio, debe de ser ya purificado, debe de haber llevado una transformación. De tal manera que no podemos nosotros consagrar lo malo que hay en nosotros. Tenemos que consagrar lo que ya Dios, por medio de su Espíritu, ha transformado en nuestras vidas. Entonces, en Levítico capítulo 22, vemos ahí que dice, en el verso 18, para tener una base, Levítico 22, 18 dice, habla Dios hablando a Moisés, dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel, que presente su ofrenda, ya sea de las ofrendas votivas, o de las ofrendas voluntarias, las cuales se presentan al Señor como holocausto, para que sea aceptada, esta debe de ser macho sin defecto del ganado o de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no será aceptado. Entonces, ¿cuántos quieren consagrarse a Dios? Nosotros decimos, yo quiero consagrarme a Dios, pero y a la vez decimos, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque queremos consagrarnos así tal y como estamos. Queremos decirle, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida, yo te voy a buscar todos los días de mi vida, pero todavía no hemos sido transformados en un proceso. Entonces, el consagrar algo a Dios, primero debe de llevar un renunciamiento a algo. Tenemos que renunciar a algo. Tenemos que renunciar a todo lo malo. Tenemos que renunciar a todo lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ser quitado de nuestra vida. Para que seamos una ofrenda acepta a Dios, tiene que ser quitada de nosotros todo aquello que no le agrada al Señor. Ahora, debemos de entender algo, y es que solo podemos santificar
o consagrar, porque Dios es el que santifica, pero nosotros podemos consagrar. Solo podemos consagrar y Dios va a santificar aquello que es de Él. Esto es algo muy importante. No puede Dios santificar algo que es tuyo. Mientras algo sea tuyo, Dios no lo puede santificar. Y a veces hay conceptos en el ambiente cristiano que nos dan a ver como que, bueno, podemos consagrar esto que es mío para que Dios lo bendiga y sea aceptado por Dios. No. Lo único que Dios va a santificar es aquello que es de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener nosotros que entregar. Y en Gálatas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas. Vemos ahí la expresión del apóstol Pablo, que dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo he sido yo crucificado. Usted sabe ese versículo, ¿verdad? Tal vez lo he repetido, pero ¿qué tanta realidad será? ¿Verdad? Porque es fácil decir algo que Pablo dijo, ¿verdad? Pero que debe de ser una realidad en nosotros. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. ¿Se da cuenta? ¿Su vida de quién era ya? Ya no era de Él. ¿Verdad? A veces nosotros decimos, es que mi vida es de Dios, pero todavía vivimos a nuestra manera. ¿Verdad? Es hasta que estamos crucificados que entonces podemos realmente decir, estoy o voy a estar consagrado para que Dios me santifique. Entonces dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vemos aquí nosotros que lo que vamos a consagrar a Dios es porque lo estamos entregando. Estamos diciendo, Señor, esto es tuyo. Ya no me pertenece. Y vamos a tener que llegar, hermano, a consagrar todo. Yo quiero que usted entienda que el caminar cristiano es llegar a consagrar todo nuestro ser. Y al consagrar todo nuestro ser, estamos consagrando todo lo que tenemos. Empezando con nuestra vida. Empezando con nuestra vida espiritual. Con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestros bienes. O sea, Dios desea santificar todo lo que tú tienes, pero solo lo va a santificar hasta que tú lo consagres. Y vas a consagrar aquello que ya ha sido transformado, que ha sido quitada toda la escoria, toda la basura, y que ya sea acepta para Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos en Éxodo capítulo 32, vemos ahí cómo el Señor llama a la consagración. En Éxodo 32, vemos aquí que para que haya una consagración debe de haber primero un renunciamiento. Vemos aquí en el capítulo 32, verso 26. Dice que se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Fíjese que qué tremendo. ¿Por qué? Porque para que usted realmente llegue a ser acepto a Dios,
usted debe de primero renunciar a muchas cosas. ¿Qué pasó? Dios iba a escoger a la tribu de Leví para que fuera su pueblo consagrado, su tribu consagrada y su tribu santificada. Pero para eso necesitó que esa tribu renunciara, fíjese, aún a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. Desconocieron a todos sus familiares. O sea, hubo un renunciar. Hubo un renunciar a todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces, usted no puede pretender consagrarse a Dios si no hay un renunciamiento. Y eso es algo muy importante. Entonces, en Éxodo capítulo 25 también, eso es con respecto a algunas personas, ¿verdad? Para que vea que Dios habla de la consagración de las personas. Pero en Éxodo capítulo 25, verso 2, Dios le habla a Moisés otra vez también. Y le dice, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. ¿Con qué propósito? ¿Verdad? El propósito es, en el verso 8, dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces, fíjese que Dios iba a hacer un tabernáculo, y ese tabernáculo lo iba a santificar. Pero no podía santificarlo si primero el pueblo no ofrendaba, no daba, no renunciaba a su posesión. Porque ese material lo habían adquirido en Egipto. Lo habían recibido como un pago de sus 400 años de esclavitud que vivieron ahí. Pero ahora viene Moisés y dice, vamos a consagrar parte de lo que ustedes tienen. ¿Para qué? Para hacer un tabernáculo. Ahora, pero fíjese que de ese material construyeron el tabernáculo porque ya estaba consagrado. Entonces, al consagrarlo, vino Moisés y Dios a través de Moisés y lo santificó. Entonces, el pueblo que dio la ofrenda, ¿qué pasó cuando dio la ofrenda? Se despojó de ella. No podía decir, miren, ahí está mi oro en el altar. ¿Verdad? Ahí está mi plata en los utensilios. No. ¿Verdad? Media vez tú des algo a Dios, ya no es tuyo. Entonces, tú debes de caminar con esa actitud. Hay muchas personas que andan en otro espíritu y dicen, le doy esto a Dios, pero de ahí andan viendo ¿qué pasa con lo que dieron a Dios? Cuando tú das algo a Dios, es para Dios, ¿verdad? El sacerdote que recibe, el siervo que recibe, lo que tú estás consagrando a Dios, él va a dar cuenta de cómo lo usó, ¿verdad? O para qué lo usó. Pero ya tú no tienes que estar con esa intención de estar preguntando, bueno, ¿y qué hacen con lo que yo doy? ¿Verdad? Si ya no es tuyo. Ahora, si es tuyo, entonces no lo des. Por eso te digo, tú no puedes consagrar algo que todavía es tuyo. Antes de consagrar algo a Dios en tu corazón, ya dispusiste que ya no va a ser tuyo, ¿verdad? Por eso dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón, ¿verdad? O sea, lo que ya propusiste que no va a ser tuyo, eso es lo que vas a consagrar, ¿verdad? No consagres algo que todavía está tu corazón ahí, ¿verdad? No puede ser recibido por Dios. Bueno, entonces vemos que para poder consagrar algo a Dios, primero tenemos que despojar y quitar todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le va a consagrar todo lo que es bueno y perfecto, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hebreos, vemos ahí dos cosas.
que tenemos que despojarnos. En Hebreos capítulo 12, aquí el apóstol que escribió esta carta nos dice, en el verso 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces vemos ahí que el Señor está llamándonos a que nos despojemos, ¿verdad? O sea, no puedes tú consagrarte a Dios y no puedes tú recibir la santificación plena de Dios, ¿verdad? Si primero no te despojas, aquí según esto, de todo peso y de todo pecado, ¿verdad? Entonces, en Segunda de Corintios, vamos a ver algunas cosas que nos contaminan, que tenemos que despojarnos también. Tenemos que sacar eso de nosotros. En 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, fíjese que hay dos cosas, según 2 de Corintios, hay dos cosas que nos contaminan. Primero, la carne. ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza caída, degenerada, que heredamos de Adán. Y luego dice que hay contaminaciones que producen los espíritus. Hay un mundo espiritual con el cual nosotros estamos combatiendo. Y es necesario que sepamos que tenemos que limpiarnos aún de toda influencia espiritual, demoníaca, que podamos traer todavía del mundo. Ahora, dice aquí en Efesios capítulo 22, perdón, Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a vuestra vieja manera de vivir, o anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, vemos aquí que usted tiene que despojarse del viejo hombre, o sea, esa naturaleza que lo lleva a mantenerse en el estado caído y que no agrada a Dios. Usted no puede seguir siendo el mismo. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Fíjese que habla como que debe ya de haber sucedido. Por supuesto que va en un proceso, ¿verdad? Hay una versión que traduce las cosas viejas van pasando, ¿verdad? Porque van en un proceso. No podemos pedirle a una persona de 3 meses de convertido que ya sea perfecto, ¿verdad? Pero sí se le puede ir instruyendo, se le puede ir diciendo, tú ya no puedes seguir siendo el mismo, ¿verdad? No es posible que una persona ya de 5 años en el Evangelio siga actuando como el día que conoció a Cristo. Algo debe de haber ido cambiando ya. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que usted tiene que irse despojando? ¿Ya? Y que a través de esta clase usted pueda examinarse si realmente está siendo apto para consagrarse a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consagrarnos a Dios es lo que nos va a dar la oportunidad de ser vasos de honra, de ser vasos e instrumentos que Dios va a usar con beneplácito, no por necesidad. Yo creo que si somos sinceros, la gran mayoría de los que estamos aquí, Dios nos usa por necesidad, ¿verdad? Porque no hay otro, ¿verdad? Entre de lo peor, nosotros somos lo mejor, ¿verdad?
pero no debe de ser así, ¿verdad? No debe de ser así, ¿verdad? Sino debe de ser que ya sea una ofrenda grata, ¿verdad? Que Dios se deleite y que Dios desde el cielo decrete y diga, mira a mi hijo, mira a mi hija, qué modelo, qué ejemplo es allá en la tierra, ¿verdad? Porque mi obra se ha ido perfeccionando en ella, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas cosas que ya usted debería de cambiar, que usted debería de renunciar, si no lo ha renunciado todavía, ¿verdad? Yo espero que usted venga a esta clase no solamente a pasar un examen o a pasar una clase, sino que realmente usted venga con su corazón dispuesto a ser examinado y a decir, Señor, yo ya no voy a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, en Efesios capítulo 4, siempre vamos a estar viendo, en el verso 29, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala u ociosa, ¿verdad? O corrupta, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces vemos que una de las primeras cosas que Dios va a cambiar o quiere cambiar o que necesita cambiar en nosotros es nuestro hablar. Qué importante es nuestro hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la abundancia de la boca habla el corazón. O perdón, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya cambié un poquito ahí. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces uno piensa una cosa y dice otra. Pero usted que sabe la Biblia me está corrigiendo. Mire, lo que usted habla es lo que usted realmente tiene dentro de usted. Entonces, la boca es un termómetro, ¿verdad? La boca es un termómetro. Ahora, no es que con cortarle la lengua se va a arreglar la situación, ¿verdad? Porque de todos modos, aunque le cortaran la lengua, las cosas todavía están en su corazón, ¿verdad? Entonces, fíjese, el Señor quiere que usted cambie su hablar. Usted no puede seguir hablando igual. Usted debe de saber que su boca ahora es un instrumento que fue llamado para bendición, ya no para maldecir, para edificación a los demás, ¿verdad? Entonces, primero, usted debe de ver en el verso 25, que dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, algo que debe de usted renunciar, una de las primeras cosas que usted debe de renunciar es a la mentira. La mentira. Nosotros venimos de un mundo acostumbrados a que si no mentimos, no obtenemos lo que queremos. Ese pensamiento tiene usted que cambiarlo, ¿verdad? Y usted debe de saber que todo lo que usted va a recibir bueno viene del Padre, ¿verdad? Si usted quiere recibir cosas buenas, van a venir del Padre Celestial, ¿verdad? Y no puede usted recibir algo del Padre Celestial si usted todavía sigue con sus mentiras, con sus engaños, porque Dios ve el corazón y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es hablar la verdad. Y eso cuesta, ¿verdad? Eso cuesta. Imagínense que usted hablara siempre la verdad. Qué difícil, ¿verdad? Ya se han hecho pruebas así. Que usted le diga a su marido lo que usted piensa de él, ¿verdad? Que usted le diga a su esposa lo que usted piensa y lo que usted siente de ella, ¿verdad? Dolería mucho, ¿verdad? Dolería mucho, pero al final sería agradable, ¿verdad? Porque sería como el bisturí, ¿verdad? Sería como el bisturí que abre la carne para sanar, ¿verdad?
Entonces, aunque duela la verdad, tenemos que decir la verdad, ¿verdad? Aunque haya pérdida, tal vez en un trabajo, en un negocio, si nuestra vida está siendo consagrada a Dios, no importa, ¿verdad? Porque nuestra bendición no viene del mundo, ¿verdad? Nuestra bendición viene de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese, usted tiene que dejar la mentira, usted tiene que desechar la mentira. Ahora, aquí en Efesios 4:31, vamos a ver algunas cosas más que usted tiene que desechar. Fíjese que dice aquí que sea quitada de vosotros. Y algo que usted debe de saber es que Dios no le va a quitar a usted las cosas. A veces nosotros le decimos, Señor, quítame la mentira. ¿Verdad? No, usted tiene que renunciar a la mentira. ¿Verdad? Entonces dice aquí, sea quitada de vosotros. ¿Quién lo va a quitar? Usted lo va a quitar, ¿verdad? Yo lo voy a quitar de mi vida, ¿verdad? Voy a quitar, dice aquí, toda la amargura. ¿Qué es amargura? ¿Verdad? Hay gente que usted conoce que está amargada. Fíjese, hay dos conceptos que nos hablan de la amargura, ¿verdad? Y usted puede examinar si usted de repente es una persona amarga, ¿verdad? Y es una persona que vive en aflicción y vive con disgusto. ¿Verdad? ¿Vive usted afligida? Usted es una persona amargada. ¿Vive usted disgustada? Usted es una persona amargada. Entonces usted debe de examinar y usted tiene que sacar de su corazón toda amargura. Quiere decir que no tiene que haber aflicción, usted no tiene que afligirse de nada. ¿Verdad? ¿Que tiembla? Bueno, si la palabra de Dios dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, y a mí no me llegará, ¿verdad? No tengo por qué afligirme. Que me quitaron el trabajo, no hay problema, Dios tiene millones de trabajos, ¿verdad? Porque yo no dependo del jefe, ¿verdad? Ni de un negocio. Hay gente que vive disgustada, todo le disgusta. Nunca se queda bien con él. Nunca se queda. Si usted le da azúcar, dulce. Si usted le da sal, salado. Si usted le da algo limón, que muy ácido, que todo le disgusta. Esa es una persona que está amargada, ¿verdad? ¿Es usted así? Si usted es así, tiene que cambiar. Usted no puede seguir siendo así, ¿verdad? Usted tiene que dejar que la vida del Espíritu brote en usted, ¿verdad? Entonces fíjese que ahí dice que tiene que ser quitada de usted la amargura. Otra cosa que tiene que ser quitada de usted es el enojo. Y el enojo también quiere decir que es una persona que está molesta o fastidiada, ¿verdad? Molesta o fastidiada. ¿Conoce usted gente así? Todo le molesta, ¿verdad? Todo, nunca está bien, ¿verdad? Si hay calor, ¿qué calor? Si hay aire acondicionado, que mucho frío, ¿verdad? Todo le molesta, ¿verdad? Y por todo se fastidia, ¿verdad? Si hay mucha gente, mucha gente. Si no hay gente, parece cementerio, ¿verdad? Todo le fastidia. Entonces, fíjese, hay gente enojada. Hay gente enojada. Usted tiene que quitar eso de su corazón. Usted no puede permitir que eso esté dentro de usted. Ahora, fíjese que estoy hablando de cosas muy básicas, que por supuesto usted que está empezando en el Evangelio, pues usted las va a ir cambiando, ¿verdad? Porque ya una persona que ya tiene 5 años en el Evangelio, ya esto ya no lo tiene. Pero como usted es un corderito, usted está
empezando a conocer cómo debe de ser la vida cristiana, ¿verdad? Ahora, dice aquí que también tiene que dejar a un lado la ira. La ira. La ira podemos decirle que es como cólera, ¿verdad? ¿Ha visto usted personas con cólera, ¿verdad? Creo que parecen búfalos, parecen leones, ¿verdad? Se ponen rojos, sí. Y algunos llegan hasta manifestarlo con expresiones físicas, ¿verdad? Tal vez no al punto de golpear a la persona porque saben que les va a ir mal, ¿verdad? Pero sí golpear otras cosas o patalear o patear, qué sé yo, ¿verdad? Entonces dice aquí que usted tiene que dejar la ira. La ira, usted tiene que dejar lo que es la ira también. Pero hay cosas, fíjese, que tienen que ver con nuestro hablar. Y en el verso 31, también viene y dice que debe de quitarse de usted la gritería. ¿Verdad? Hay gente que es gritona, pero no porque tenga una voz así muy fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no es eso. Entonces, hay personas que tienen la voz, el timbre de voz un poco fuerte, ¿verdad? Y hablan fuerte. Algunos porque ya se están quedando sordos, creen que los demás no lo oyen, ¿verdad? Pero cuando aquí habla de gritería es porque una persona está hablando con violencia. Eso es gritería. Está hablando con violencia. Otra forma de hablar de gritería es que por todo se queja. Y es una persona que anda gimiendo. Eso significa gritería. O sea, es una persona que ya sea que alce la voz con violencia o que todo se queja, ¿verdad? Todo le hiere, todo, ay, por todo gime. Ay, me duele aquí, ay, es que esto, ay, es que lo otro, ay, es que lo otro. Esa es una persona que vive en gritería. Usted tiene que renunciar a eso. Usted no puede seguir con griterías, ¿verdad? Otra cosa, dice aquí que tenemos que renunciar a la maledicencia. Y maledicencia se puede traducir en maldecir, murmurar o denigrar. Fíjese. Esto es algo muy importante. Maldecir, hermano, no es solamente, maledicencia no es solamente es que yo hablaba aquellas palabrotas grotescas, no. Maldecir o maledicencia quiere decir maldecir. Desearle mal a alguien. Yo no me voy a vengar, dice la gente, el cristiano, ¿verdad? Pero está en las manos de Dios y él va a caer en las manos del Dios vivo. ¿Es esa la actitud de Cristo? Así dijo Cristo cuando estaba en la cruz. Le dijo, Señor, yo no me vengo, pero ahí te los encargo a ti. ¿Así le dijo? ¿Qué dijo el Señor? No les tomes en cuenta lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, hay gente, fíjese, malediciente, ¿verdad? Que maldice, ¿verdad? No solamente maldice, sino que también es gente que murmura. ¿Se recuerda al pueblo de Israel? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Murmuraba. ¿Contra quién murmuraba? Murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Aarón, murmuraba contra Dios. Eso es algo que usted no debe ya de tolerar en su vida. Usted no debe ser murmurador, ¿verdad? Usted no debe ser murmurador.
Otra situación es una persona que denigra a los demás. ¿Verdad? Hay gente que le gusta denigrar a los demás. ¿Verdad? Dice, ese pelado, ese riquillo, ¿verdad? Lo dicen con un menosprecio, ¿verdad? Para denigrarlo según ellos, ¿verdad? Ese bolillo, ¿verdad? Hablando de los anglosajones, ¿verdad? O sea, no puede usted, hermano, usar su boca ya de esa manera, ¿verdad? Recuérdese que si usted va a ser consagrado a Dios, usted tiene que ser transformado en su hablar. Usted no puede, dice el apóstol, dice, no es posible que una fuente eche agua dulce y agua amarga a la misma vez. O va a producir agua amarga o va a producir agua dulce. Entonces, si usted va a ser un pregonero de la palabra de Dios, si usted va a ser un mensajero de la voz de Dios, usted ya no puede tener esas palabras en su boca, ¿verdad? Usted ya no puede tener la murmuración, ya no debe estar denigrando a los demás, ¿verdad? Eso tiene que cambiar. Pero dice aquí que también tenemos que dejar también toda malicia. Y la malicia tiene que ser, fíjese, con inclinación a lo malo, ¿verdad? ¿Qué es tener malicia? Es tener una inclinación a hacer lo malo. Pero también la malicia tiene que ver, hermano, con la afición, fíjese, a hacer bromas pesadas o con doble sentido. Sí, o sea que le gusta, ¿verdad? Es su vida. Usted tal vez conoce personas así, que siempre están contando chistes, ¿verdad? A todos le sacan chistes. Y no es que sea malo que seamos alegres, no, está bien. Tenemos la vida del Señor, ¿verdad? Pero aquí está hablando de las bromas pesadas o con doble sentido, ¿verdad? Usted sabe que hay muchas bromas que se pueden hacer con doble sentido. Se dice una cosa, pero realmente se quiere decir otra, ¿verdad? O bromas que son muy pesadas, que ofenden a los demás, ¿verdad? Entonces usted ya no puede tener ese hablar. Usted tiene que quitar de su corazón esa malicia, ¿verdad? Y ver a los demás con ojos buenos, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea. Ahora, eso es en cuanto a lo que tenemos que ver en cuanto a la malicia. Otra cosa de malicia es que pensamos mal de los demás, ¿verdad? Ya me miró. O de repente ve que alguien está hablando con otro y lo voltean a ver y dicen, ya están hablando de mí. Esa malicia tiene usted que quitarla, ¿verdad? Usted debe de renunciar a esa forma de pensar, que la gente piense mal o que usted crea que la gente piensa mal de usted. Eso es malicia. El problema no es la gente de afuera, el problema es usted, ¿verdad? Tal vez la gente está sonriendo y contando algo sabroso ahí y entretenido y de repente la voltean a ver y ni hablando de usted están, pero usted rápido dice, se están burlando de mí. ¿Qué estaré teniendo yo mal aquí? ¿De qué se estarán burlando de mí? ¿De mi peinado? ¿De esto? Eso es malicia. Y usted tiene que renunciar a esa forma de hablar. Eso ya no va con usted. Usted es una sierva de Dios. Y usted tiene que entenderlo. Usted es un siervo de Dios, ¿verdad? Y si hay gente que lo provoca a vivir esa clase de vida, apártese de ellos. Apártese de ellos, ¿verdad? Porque fíjese que estamos viendo cosas que tal vez nosotros las hacemos
grotescas, pero aquí estamos hablando de cosas que son grotescas, pero que para nuestra vida no le damos el sentido correcto. Decimos, no, pero no es tan serio, ¿verdad? Hacerle una broma pesadita a la hermanita, si está gordita, ¿verdad? O sea, ya está hiriendo usted a la persona, ¿verdad? Tal vez para usted es gracioso y tal vez la persona por su forma de ser tal vez no va a reaccionar negativamente, pero eso no quiere decir que lo que usted está diciendo no esté hiriendo a la persona. Entonces, usted debe de renunciar a todo eso, ¿verdad? Nunca usted debe de hacer una broma para herir a alguien. Amén. Bueno, otra cosa que usted tiene que dejar está en el verso 28. Dice que el que roba, dice, no robe más, sino que ¿qué tiene que hacer? Que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces ya usted ya no debe de seguir en ese hábito de robar, ¿verdad? Ya ahora su vida es diferente. Dios se va a encargar de usted, de proveerle, de suplirle lo que usted necesita. Eso es algo que usted debe de entender. Ahora usted como hijo de Dios, usted tiene un padre que le va a suplir, pero le va a ir supliendo si usted se mantiene en la obediencia que le exige. Si usted se sale de esta obediencia, Dios ya no está obligado a cumplir su responsabilidad con usted. Entonces, va a ser un momento difícil a veces, ¿verdad? Va a ser un momento duro a veces, porque venimos acostumbrados a arrebatar. Venimos del mundo y diciendo, pues si no me dan, yo lo consigo a como sea, ¿verdad? Y algunos eran asaltantes, algunos eran ladrones. Y yo a veces he preguntado cuántos no han robado en su vida, ¿verdad? Y algunos me han levantado la mano, de ahí los empiezo a interrogar y se han tenido que reconocer que sí han robado, ¿verdad? Y el asunto, hermano, es que nosotros solamente manifestamos lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? El que roba, roba porque es ladrón. El que miente, miente porque es mentiroso, ¿verdad? Nadie roba por necesidad y nadie miente por necesidad. Si usted miente es porque es mentiroso y si usted roba es porque es ladrón, ¿verdad? O sea, la excusa que usted pueda presentar es muy diferente, ¿verdad? Las razones que usted pueda presentar solamente son excusas, pero la raíz es lo que usted realmente es. Entonces, ahora en Cristo usted tiene que ir a la raíz y reconocer si usted ha mentido, es porque usted es un mentiroso. Tiene usted que sacar de usted ese mentiroso que hay dentro de usted. Si usted ha robado alguna vez, ¿verdad? Y solo con una vez que haya robado, solo ahí ya manifestó lo que usted es, ¿verdad? Si hay un árbol que una vez dio un aguacate, solo un aguacate dio, ¿qué clase de árbol será? Pero solo uno dio nada más, ¿verdad? Por ese fruto que dio se manifestó lo que es. Entonces, si usted alguna vez robó, aunque diga, pero es que tenía necesidad, usted es ladrón. Entonces usted tiene que sacar ese ladrón que hay dentro de usted, ¿verdad? Entonces dice aquí, en el verso 28 dice, el que roba, ya no robe más, ¿verdad? Y es más, si usted robaba antes y usted sabe a quién le robó lo que le robó, usted tiene que ir y devolverlo, ¿verdad? Y todavía con una recompensa extra, ¿verdad? No es nada más de decir, Señor, perdóname, yo ya me arrepentí. No. Usted tiene que pedirle a Dios perdón, irle a pedir perdón a esa persona que le robó y decirle, aquí está lo que te robé y aquí está esto extra por el daño que te ocasioné, ¿verdad?
Y eso es en todas las situaciones también. Si usted alguna vez difamó a alguien, ¿verdad? Usted tiene que ir con esa persona y decir, mira, perdóname porque te difamé, ¿verdad? Y luego tiene que ir con las otras personas que contó esa difamación y rectificar esa situación, ¿verdad? O sea, usted como hijo de Dios tiene que enseñarle a su alma, fíjese, a que se humille. Y de esa manera usted va a ir aprendiendo a no volverlo a hacer. Fíjese que yo así aprendí a ya no guardarle rencor a nadie. Porque por alguna causa de repente tenía yo rencor contra alguien. Y llegaba el momento de la cena del Señor. Y yo sabía que me tenía que arreglar con Dios. Aunque no debe ser eso nada más la causa, pero estaba yo empezando en el Evangelio, ¿no? Y entonces tenía que ir con la persona y decir, Señor, mira, perdóname, pero me caes mal. Perdóname, pero tengo este rencor contra ti. Y entonces ese era un trago muy amargo para mí, muy amargo. Y entonces dije, yo ya no voy a hacer esto. Entonces la única manera que yo entendí que ya no lo iba a volver a hacer era ya no permitiendo tener rencor en mi corazón. Y entonces ahora me golpean y me hacen. Yo digo, gloria a Dios, amén, sí, está bien. Yo no voy a permitir ya que el odio, que el rencor entre en mi corazón, porque ¿para qué tener que ir a reconciliarme y arreglarme otra vez? ¿Verdad? Yo aprendí la lección. Entonces, es algo que usted va a ir aprendiendo poco a poco también, ¿verdad? De esa manera tuve que humillar a mi alma y a decirle a mi alma, mira, aceptas la ofensa ahorita, la toleras con amor, con paciencia, con tolerancia, o vas a permitir que nazca una raíz ahí de enojo, de rencor, y de ahí vas a tener que arrancarla de todos modos e ir a pedirle perdón. Es tu decisión. Y entonces ya mi alma ya aprendió y dice, no, mejor tranquilitos, estamos en paz con todos, ¿verdad? De tal manera que yo puedo decirle con todo mi corazón, hermano, y Dios me va a juzgar por esto, ¿verdad? Que yo puedo ver a todos a la cara, a los ojos, y decirles con todo mi corazón, los amo, ¿verdad? Los amo, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjese que en Efesios capítulo 3, no, perdón, 5:3, pasamos al capítulo 5, verso 3, ahí nos habla el apóstol que debemos también quitar toda la inmoralidad. Fíjese, ¿qué es la inmoralidad? La inmoralidad, hermano, es el desarreglo de las costumbres, ¿verdad? La inmoralidad es no tener moral. Es no tener buenas costumbres. Eso es ser inmoral. Yo me recuerdo una vez que estábamos en un campo, estábamos un grupo de hermanos ahí y habían niños. Y de repente un niño le dice a su mamá, mami, necesito ir al baño. Y usted sabe que aquí en los Estados Unidos en todos lados hay baños para ir, ¿verdad? O sea, no es un lugar donde pues uno dice no hay dónde ir. Y la mamá le dice, ahí andase. Eso es una persona inmoral, o sea, no tiene buenas costumbres. Usted debe de aprender a tener buenas costumbres. Y usted tiene que enseñarle a sus hijos a que tengan buenas costumbres, ¿verdad? Amén. Entonces, fíjese, es un concepto tal vez un poquito diferente de lo que usted tiene de lo que es una persona inmoral. Pero tiene que ver con nuestros cambios, fíjese, en nuestro caminar diario, ¿verdad? Usted no puede ser una persona inmoral. Pero dice luego que después no debe de ser impuro. Lo ve ahí, y toda impureza. La impureza tiene que ver, hermano, con aquello
que de alguna manera ha sido contaminado. ¿Verdad? Por ejemplo, si a esta botella de agua le echan un poquito de tierra, un poquito nada más, ¿qué pasó? Ya está contaminada, ya dejó de ser pura, ¿verdad? Entonces, la impureza en nosotros es el ser deshonestos, no ser sinceros. Hay mucha gente que todavía es cristiana, que se llama cristiana y es deshonesta todavía. Usted tiene que ser honesto en todo lo que habla, en todo lo que dice. Usted tiene que ser honesto en la forma en que usted se presenta, ¿verdad? Lo que usted se presenta a ser, eso es lo que usted debe de ser. Fíjese que yo soy tal vez un ministro un poquito raro porque para mí hay pecados que son más terribles que otros. Por ejemplo, en el ámbito tradicional cristiano, el fumar, por ejemplo, es un hábito detestable. Y eso se manifiesta, se siente el olor al cigarro, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden decir que es peor? ¿Mentir o fumar? ¿Qué será peor? ¿Mentir o fumar? Si usted fuma, ¿a quién está lastimando? A usted. Y si usted miente, ¿a quién está lastimando? Está lastimando a muchos más. Entonces, ¿qué será peor? ¿Fumar o mentir? ¿Verdad? Entonces, para mí es peor una persona que miente que una persona que fuma. Y yo prefiero que venga una persona que fuma y que tiene ese problema, y yo quiero decirle que los vicios son difíciles a veces de quitar. Y que sea sincera. Y que venga y que diga, pues yo fumo todavía, no he podido dejar ese vicio. Sé el caso de una hermana, contaba un pastor esta experiencia. Una hermana se le acercó al pastor bien avergonzada y le dijo, mire pastor, yo tengo un problema, yo todavía fumo. Y yo sufro porque yo me tengo que encerrar en el baño, yo tengo que ir al patio y esconderme de mis nietos ya era una señora grande. ¿Ah? Y entonces dice, ya no sé qué hacer. Y el pastor le dice, mire, la próxima vez que quiera fumar, no se encierre en el baño, sino en la sala, échese el cigarro. Y la hermana así lo hizo. Y fue el último cigarro que se echó. ¿Por qué? Porque sea sincero, ¿verdad? Entonces, fíjese, usted no tiene que ser deshonesto, usted tiene que ser honesto, usted tiene que ser sincero. Si hay problemas en su corazón, usted no tiene que ocultarlos, usted tiene que ser transparente, decir, esto es lo que yo soy. ¿Por qué? Porque solo así se le va a poder ayudar, ¿verdad? Entonces, eso es tremendo. Si usted, por ejemplo, ha traído una vida de homosexualismo del pasado o de lesbianismo, usted tiene que ser sincero. ¿Verdad? Y tiene que ser sincero ¿para qué? Para que no se le ponga a trabajar con niños. ¿Por qué? Porque usted está abriendo puertas ahí a caer en una tentación. Entonces, debemos de ser sinceros, fíjese. Por eso dice aquí la palabra de Dios que no debe haber impureza. También dice que no debemos de ser o tener avaricia. La avaricia o tacaño, o ser tacaño, significa ser falto de nobleza o apego excesivo a las riquezas, o que acumula dinero y no lo usa. Uno que se apega mucho a las riquezas es un tacaño. Uno que acumula riquezas y que no las usa es un tacaño, es un avaro, ¿verdad? Y por lo regular es una persona que no
no es noble con los demás, ¿verdad? Uno tiene que ser noble con los demás, ¿verdad? Entonces, el pecado, fíjese que Dios compara ese pecado con el de la idolatría. Lo dice aquí en el verso 5, dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra. Mira hasta dónde compara la tacañería o a la avaricia con el otro pecado. Lo compara con ser idólatra. Usted tiene que dejar de ser tacaño, ¿verdad? Usted tiene que dejar de ser avaro, ¿verdad? Usted tiene que ser señor de las riquezas, señor del dinero, y saber cómo usar y administrar el dinero, y no que el dinero lo tenga usted como preso y como reo, ¿verdad? Ahora, en el verso 4 dice que también debe de renunciar a las obscenidades. ¿Qué es una persona obscena? Una persona obscena es una persona falta de honestidad, o de modestia, o de reserva, o de vergüenza, o timidez, en lo relacionado a su vestir o su comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona obscena es una persona que con su vestir o con su comportamiento manifiesta sensualidad, manifiesta y provoca al sexo opuesto deseos sexuales. Esa es una persona obscena, ¿verdad? Por eso usted debe de cambiar su forma de vestir. Usted, hermana, debe de cubrir esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Usted no debe de manifestar o enseñar su cuerpo. Usted debe de cubrir sus piernas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma de que usted ve las cosas no es la forma en que el hombre ve las cosas. Usted podrá decir, pero es que me miro muy bonita. Para la mujer tal vez se mirará bonita, pero para el hombre se ve codiciable, ¿verdad? Y está provocándolo a tener deseos sexuales o a tener relaciones sexuales con usted. Entonces usted debe de cubrir su desnudez, ¿verdad? Hay muchas personas cristianas que lamentablemente viven una vida de obscenidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza, ¿verdad? Pero si son mis piernas, Dios me las hizo así, que me las miren, ¿verdad? Que se echen un taco de piernas y de pecho, ¿verdad? O lo mismo los hombres también, ¿verdad? Hay hombres que en su forma de vestir o en sus gestos y todo son provocativos, y eso no es para un cristiano, ¿verdad? ¿Usted se puede imaginar al Señor Jesús siendo provocativo con las mujeres? ¿Verdad que no? ¿Usted se puede imaginar a María, la madre de Jesús, vistiéndose como se visten muchas cristianas? No, ¿verdad? O sea, debe de vestirse con pudor, ¿verdad? No debe de absorber la cultura del mundo, ¿verdad? Y eso no es ser legalista, eso es ser cristiano, eso es ser un hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, también dice ahí que debemos de dejar las necedades, ¿verdad? Y la necedad o una persona necia es una persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿verdad? ¿Usted sabe hacer muchas cosas buenas y las hace? Si no las hace, es que es un necio. ¿Usted sabe que tiene que orar? ¿Usted sabe que tiene que leer la palabra de Dios? ¿Usted sabe que tiene que venir a recibir los cursos de corderitos? ¿Usted sabe que tiene que venir a la congregación? Usted sabe todo lo que usted sabe que tiene que hacer y no lo hace. Entonces ahí se está constituyendo en un necio. Usted no puede seguir siendo necio. Luego dice que tiene que dejar, dice, las groserías, ¿verdad? Estamos en el verso 4, Efesios 5:4. Dice, no vamos a ser obscenos, no vamos a tener necedades, no vamos a ser groseros. Y la grosería tiene que ser con ser vulgar
tiene que ser con falta de cortesía o falta de educación. Mire, usted tiene que aprender a ya no ser vulgar, como que viene allá del rancho de arrear cabras, ¿verdad? No. Usted no puede tratar a la gente como que es ganado, ¿verdad? O gallinas, ¿verdad? No. Usted tiene que aprender a ser cortés. Usted tiene que aprender buenos modales. Usted tiene que aprender a tener relaciones humanas con los demás. Si va a pedir algo, tiene que pedirle por favor. Y cuando reciba algo, tiene que decir gracias. Mire, cositas que a veces aquí en la cultura americana se va perdiendo. Hace unos días estaba yo con una adolescente, una jovencita, y le recalqué, le dice, mira, tú no eres cortés, ¿verdad? Porque fuimos a un restaurante y pedimos vasos de agua para tomar, agua. Pedimos la comida, pero pedimos agua para beber. Y ella fue y agarró su agua y dejó ahí los demás vasos. Y de ahí íbamos en el carro y se bajó, bajamos en una gasolinera y se bajó y agarró el limpiador de los vidrios y ella venía en el asiento de atrás y va a limpiar el vidrio de ella. Y limpió el vidrio de ella nada más y le dijo, ¿qué estás haciendo? Es que no miro bien, me dice, ¿verdad? Entonces le dije, esta es la segunda que te agarro, le digo, que eres muy descortés y tú no tienes que ser así, ¿verdad? Porque en primer lugar el que necesita ver soy yo, porque yo voy manejando, es más importante que yo vea que tú veas. Entonces me dice, pero es que así es aquí en los Estados Unidos. Le dije, pero es que no es como tú debes de comportarte como cristiana, como hija de Dios. Tú debes de ver que como hija de Dios tú tienes que tener muy buena educación y tienes que aprender a velar por los demás, ¿verdad? Ya la segunda vez que nos paramos en la gasolinera ya me limpió el vidrio. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que lamentablemente la cultura de nosotros, de aquí de los Estados Unidos, nos echa a perder las buenas costumbres, ¿verdad? La buena educación, la cortesía. Yo veo, por ejemplo, en los autobuses que se sube un anciano, se sube una mujer y va cargando a veces un niño y ahí van los hombres sentados en los autobuses, ¿verdad? Yo me sorprendí una vez que fuimos, con mis padres, fuimos a un lugar y estaba lleno de hispanos, y todos los hispanos estaban sentados y entraron mis papás. Cuando entraron mis papás, y todos se quedaron sentados, ¿verdad? Ya ellos ya están en los 80s, en los años 80, ¿verdad? Pero habían como 5 orientales, no sé si eran japoneses o eran chinos, no sé de dónde eran, pero automáticamente cuando ellos entraron, todos se pararon a recibirlos y a decir, tome mi asiento, ¿verdad? Y los hispanos como que... Entonces, yo creo que como cristianos tenemos que dejar de ser groseros, tenemos que aprender a ser vulgares, ¿verdad? Usted dice la palabra de Dios que usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, tiene que aprender a tener buenas costumbres, ¿verdad? A ser amable con los demás, ¿verdad? O sea, todo eso, fíjese, todo eso pareciera que no es parte del evangelio, porque hay gente que cree que ser espiritual es recitar mucha Biblia. No. Esto es ser realmente cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo sembrada en nosotros y estamos dejando de ser vulgares, ¿verdad? Hay cosas que hacemos, hermano, que no deberíamos de ser. Por ejemplo, en la congregación no deberíamos de estar masticando chicle. Eso es ser vulgar, ¿verdad? Y es triste que si revisamos las sillas o las bancas de las iglesias, están llenas de chicles, ¿verdad? Los pisos están llenos de chicles. Ahora, no estoy hablando de que, bueno, de repente usted necesita ponerse un chiclito porque tal vez comió, ¿verdad?
Bueno, pero si está masticando chicle, por lo menos tenga la cortesía de el papelito donde sacó el chicle, volverlo a poner ahí, envolverlo y ponerlo en la basura, ¿verdad? O sea, son cosas que realmente usted como cristiano debe de hacer, ¿verdad? No puede usted seguir haciendo lo mismo que hacía en el mundo, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas que usted podría ver aquí en la palabra de Dios que tiene que desechar. Yo le estoy dando algunas básicas, ¿verdad? Y vamos a ver la última en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Verso 18. Y eso tiene que ver con la fornicación. La fornicación, hermana, es algo que tiene que ver con todo lo relacionado al área sexual ilícita, ¿verdad? Ilícita. Hace un tiempo atrás enseñé acerca de lo que es la fornicación en sus diferentes degradaciones, ¿verdad? Y hablamos de 7 degradaciones sexuales dentro de la fornicación. Y la fornicación empieza con la pornografía, que lo lleva a la masturbación, y la masturbación lo lleva a la prostitución. La prostitución lo lleva a los... déjeme ver. Al homosexualismo. El homosexualismo lo lleva a los animales, a tener relaciones con los animales. El tener relaciones con los animales lo lleva a tener relaciones con los muertos. Y luego la séptima degradación lo lleva a tener relaciones con seres espirituales, ¿verdad? Como lo lleva los que son, por ejemplo, las reinas de Satanás, que cada año tienen relaciones con Satanás, y personas que tienen relaciones con seres espirituales. Entonces, cuando hablamos de fornicación, no solo estamos hablando de un acto tal vez entre 2 personas solteras, como tradicionalmente se conoce, sino estamos hablando de todo lo que encierra el tener una relación sexual o un acto sexual. Y cuando hablamos de actos, estoy hablando de lo que el Señor dijo. No se necesita tener un acto para pecar, solamente el desearlo, el anhelarlo, ya se hizo ese acto, y eso empieza con la pornografía. Dice aquí, huyamos de la fornicación. O sea, en otras palabras, desechemos la fornicación en nuestra vida. Usted no tiene que aceptar pensamientos, usted no tiene que aceptar sentimientos ilícitos dentro de usted ya, ¿verdad? Y eso es algo que usted puede leerlo. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, esas son algunas áreas en las cuales usted puede ver que tiene que dejar, ¿verdad? Si vamos al libro de Gálatas, vamos a ver ahí, por ejemplo, algunas otras áreas de la carne, ¿verdad? Que ya no podemos por causa del tiempo, pero en Gálatas capítulo 5, dice en el verso 19, dice, ahora bien las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces todo eso usted tiene que desecharlo, fíjese, para poder después llenarse de las cosas que son de Dios, y hasta que ya está lleno de las cosas de Dios, entonces usted va a poder consagrarse. Entonces, y al consagrarse, entonces va a poder recibir la santificación. Pero en el mundo espiritual, vamos al libro de Efesios, regresemos al libro de Efesios, capítulo 4,
Porque recuérdese que leímos el versículo en 2 de Corintios que dice que debemos de desechar toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, en Efesios capítulo 4, 27, dice, no deis oportunidad al diablo, no deis lugar al diablo. Cuando habla de diablo, hermano, está hablando de nuestro adversario, de nuestro enemigo. Y ese enemigo lo podemos ver en el capítulo 6, verso 12. Y vemos ahí que hay 4 grupos, fíjese, 4 grupos con los cuales usted se va a enfrentar. Cuando se habla del diablo, no solamente se está hablando del personaje, ese que muestran que tiene cachos y que tiene una cola y que tiene patas de gallo y un tridente. Así no es el diablo, ¿verdad? El diablo es muy diferente. Dice la Biblia que el diablo se presenta como un ángel de luz, ¿verdad? Se presenta como algo bueno. Y vemos aquí que él solamente es el comandante de todo esto, fíjese, porque dice en el verso Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que son 4 niveles, 4 clases de adversarios con las cuales usted se está enfrentando espiritualmente. Entonces es importante que usted entienda que usted tiene que despojarse de todo eso, usted tiene que renunciar. Si usted hizo pactos con el enemigo, usted hizo convenios, tal vez usted fue a que le hicieran limpias, usted era apegado a leer el horóscopo y a invocar a los seres espirituales. Usted ahora tiene que renunciar a todo eso, ya no puede seguir haciéndolo, ¿verdad? Si usted va a los restaurantes chinos, ya no tiene que estar leyendo las galletitas de la suerte que están ahí, ¿verdad? Ya su suerte está aquí en la palabra de Dios marcada, ¿verdad? Ya no tiene usted que estar viendo si es viernes o martes 13 para salir, porque la palabra de Dios dice que todos los días el bien y la misericordia los seguirán, ¿verdad? Así que cambie su forma de ser, cambie su actitud, cambie su hablar, ¿verdad? No puede usted seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque usted tiene que consagrarse para Dios, porque usted quiere ser un instrumento que Dios va a usar, porque usted quiere ser un vaso de honra en el cual Dios se deleite al estar usando, ¿verdad? Entonces, para eso usted necesita consagrarlo, y para consagrarlo usted primero necesita limpiarlo. Dios no va a usar un vaso sucio, hablando de su agrado. Lo va a usar porque todos vamos a ser usados, así como usa el diablo. Pero yo no creo que usted quiera ser usado como es usado el diablo, ¿verdad? Yo creo que usted quiere ser usado como es usado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él pueda dar testimonio de usted como dio de testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me he complacido, ¿verdad? Así que Él dio testimonio y Él llegó a decir, ¿quién me acusa de pecado? Y nadie pudo señalarlo de pecado. Así que vamos caminando en esa actitud. Vamos a orar y vamos a presentarle nuestro corazón a Dios. Vamos a decirle, Señor, yo quiero consagrarme. Yo quiero, Señor, ser un instrumento, pero para eso necesito cambiar, para eso necesito renunciar a todas las formas malas que aprendí en el mundo, que aprendí estando sin Dios, pero ahora, conociendo la palabra de Dios, yo ahora voy a ser bondadoso por medio de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra, que esta palabra quede sellada en cada corazón, en cada vida, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de venir y aprender más de ti. A través de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias que esta palabra se cumpla en nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por medio de Cristo Jesús, Señor,
Reconocemos que tú no nos vas a quitar algo de nosotros, sino nosotros tenemos que renunciar. Nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón todo aquello que permitimos entrar. Y Señor, vamos en la autoridad de Cristo Jesús a ser crucificados para decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y poder ser esos vasos de honra, Señor, que tú santificarás en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Por medio de Jesucristo nos ofrecemos a ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.